Buenas tardes a todos. ¿Se escucha correctamente los que están conectados virtualmente? Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que nos acompañan acá en el aula, a los que nos acompañan en forma virtual. Disculpas por la demora, pero parece que acá a un par de cuadras había un acto público y estaban todas las calles cortadas. La verdad que me encantaría saberlo. Estuve parado 15 minutos, así que la verdad que no. Venía del otro lado, pero había bastante tráfico. Bueno, vamos a seguir con la planificación de las clases. Entiendo que la clase anterior tuvieron clases con la profesora Molinari, con el capítulo 17, con lo cual hoy vamos a terminar a desarrollar los contratos que nos quedan. Mañana también tenemos por eso clase, pero bueno, vamos al tema que tenemos previsto hoy del capítulo 17. Recuerden que, solamente para repasar, que a estos capítulos los podemos encontrar también en el manual de cátedra. Vamos al tema. Un brevísimo repaso de lo que estamos viendo, en qué contextos vemos este tema de contratos financieros. Si alguien me puede decir, digamos, cuál es la nota común que tienen los contratos financieros, por qué nos dedicamos, o qué tienen en común estos contratos que estamos viendo en el capítulo 17. ¿Alguien se anima a hacer un comentario? ¿Cuál es la nota común de cualquiera de estos contratos? El financiamiento. Tal vez, efectivamente, una es la función de financiamiento, es correcto, pero piensen por las partes, que es común seguramente a algunos de estos contratos. Y que la devolución es un dinero, o sea que la obligación de una parte y el derecho de la otra es el cobro de un monto en dinero. Un segundo que creo que... Acá estamos. No, particularmente una es la función de financiamiento, lo dijo su compañero, y los contratos financieros en general, todos los que estamos desarrollando, tanto en este función de financiamiento básicamente es la finalidad que tiene el contrato, que como nota característica tienen una función de otorgar financiamiento a la actividad empresarial, dotar de recursos, en este caso económicos, para que puedan llevar adelante su actividad. Esa sería una nota común a todos, pero hay otra que es más fuerte, que está dada por una de las partes intervinientes. Generalmente, cuando hablamos de contratos financieros, es porque una de las partes tienen un rol central aquellas entidades bancarias o financieras, como se dicen. Por eso es que estos contratos son una referencia común a que en todas vamos a ver la posibilidad de intervención, especialmente de entidades financieras. Dicho eso, vamos a terminar de desarrollar un poco el contrato de fideicomiso para luego referirnos al contrato de leasing, factoring, underwriting y tarjeta de crédito. El leasing lo dio el viernes. Ya dio viernes, me dijo que dio leasing y fideicomiso. Sí, no sé hasta qué punto. Ok, pero leasing lo había dado. Perfecto, gracias por la ayuda. Vamos con fideicomiso, pasamos por alto leasing con el... Lo primero que tenemos que decir, un poco repitiendo lo que acabo de mencionar, que todos estos contratos son financieros, son contratos típicos. A partir de la sanción del nuevo código, todos estos contratos que previamente no eran contratos típicos, es decir, no tenían tipicidad legislativa, si eran contratos con tipicidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que eran contratos que existían y que en los usos y costumbres del mercado ya eran contratos que se utilizaban, pero que no tenían una regulación específica. Había ciertas referencias en alguna de las normas que los mencionaban, como por ejemplo la Ley de Entidades Bancarias y Financieras, que cuando le mencionaba cuáles eran las facultades que podían llevar adelante las entidades, valga la redundancia, bancarias y financieras, mencionaba operaciones de leasing, operaciones de fideicomiso, pero a partir de la sanción del nuevo código encontramos una tipificación ya legislativa, porque quiere decir que tiene una regulación legal que tipifica los contratos y que le otorga características legales, tanto con derechos y obligaciones. Obviamente que vamos a hacer una referencia a cada uno de estos contratos. En el manual de cátedra van a encontrar bien todos los puntos, pero quiero detallar por lo menos en una conceptualización de cada uno de los contratos. Fideicomiso. ¿Alguien se acuerda de algo que habló la profesora respecto a qué es lo que vimos de fideicomiso? Fideicomiso, lo que tenemos que decir es que está íntimamente vinculado al contrato de fideicomiso como tal con un concepto particular que es el concepto de propiedad o dominio fiduciario.
Recuerden que como concepto general, cada sujeto, ya sea persona física o persona jurídica, tiene su propio patrimonio y es titular, tiene un derecho real de propiedad sobre los bienes o cosas que posee. Eso como una cuestión de principio lo habrán visto de manera general en Derecho Privado 1. El fideicomiso está íntimamente vinculado con una cuestión que quiebra este principio, por eso es que se habla de que el dominio fiduciario como tal es un dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque de alguna manera el fideicomiso lo que introduce es una particularidad, es la posibilidad de alguien que pueda celebrar este contrato de generar un dominio sobre ciertos bienes o cosas de afectación. Dicho de otra manera y tratando de esbozar algún concepto en el contrato de fideicomiso propiamente dicho, tenemos básicamente 4 partes intervinientes en el contrato que muy probablemente se los haya mencionado la profesora Molinari. El fiduciante, como tal, que es aquel que transfiere a título de dominio fiduciario o bajo fiducia o bajo los términos del contrato de fideicomiso ciertas bienes o cosas a quien, al fiduciario, que es aquel que se obliga a administrar esos bienes, llevar adelante todos los actos que le hubieran sido atribuidos y permitidos por la ley y por el contrato de fideicomiso. ¿En beneficio y a favor de quién? Tanto del fideicomisario o el beneficiario. De esta manera, con esta explicación, estamos haciendo una conceptualización y definiendo algunas cosas importantes. ¿Vos sintetizarlo como administrador, fiduciario? La tentación es llamar al fiduciario como un administrador, porque cuando uno escucha el concepto, lo que diría básicamente que el fiduciario es un administrador, pero como tratamos de hacerlo con algún mayor nivel de definición, yo no me quedaría con la figura de administrador, diría que es el administrador de los bienes, de alguna manera, bajo los términos del contrato de fideicomiso. Porque si yo me voy a una cuestión de mera administración, solamente tendría que hacer actos de mera administración. No puedo vender, no puedo disponer, que si efectivamente estuvieran autorizados en el contrato de fideicomiso, entre comillas, por favor, ese mero administrador no podría celebrar. Con lo cual, de alguna manera es buena su pregunta para que tengan claro que el fiduciario es una persona que va a realizar todos los actos que le faculta la ley, más todos los actos que estén establecidos en el contrato de fideicomiso propiamente dicho. Perdón, en ese sentido, ¿es mayor las facultades que tiene el fiduciario contra un administrador? Pero mandato ustedes ya vieron, la pregunta se la debería hacer yo. Si usted tiene un mandatario, que vamos a poner de alguna manera como una figura análoga, ¿un fiduciario tiene más facultades que un mandatario? Y la verdad que ignoro por ignorancia, pero podría decir que el administrador tiene... La respuesta claramente sí. El mandatario, recuerden, el mandatario era aquel a quien se le otorga un contrato de mandato, que muchas veces se plasma el mandato en lo que llamamos una escritura de poder, en donde hay un poder dante, que en este caso es el mandante y el mandatario. No vamos a volver a repetir, pero recuerden que el mandatario solamente tenía facultades, que son las que les encomienda básicamente una escritura de poder. Un fiduciario como tal, la particularidad que tiene, y tiene otras particularidades, no solamente que lleva adelante los actos de gestión, de administración y todos los que les permite, sino que en este caso, los bienes que se transfieren en el marco de un contrato de fideicomiso, salen de la esfera del fiduciante. ¿Qué quiere decir esto? Si un fiduciante transfiere un bien inmueble, transfiere ciertas cosas muebles, dejan de estar en su dominio y pasan a estar bajo el dominio del fiduciario, quien no adquiere la propiedad, sino que solamente las puede administrar, gestionar bajo los términos del contrato de fideicomiso. Se los voy a decir con un ejemplo práctico para que lo puedan entender. Fiduciante, fiduciario, beneficiario y cuál es el cuarto. Fideicomisario. Después vamos a fideicomisante o fideicomisario. Ahí nos vamos a referir después a esas partes. Seguramente habrán visto muchas veces que se desarrollan de vuelta voy a repetir, ciertos desarrollos inmobiliarios bajo la figura del fideicomiso, en donde hay una parte
que cede el inmueble, que cede la propiedad de cierto terreno, de cierto inmueble, a un fiduciario. El fiduciario tiene la encomienda de poder construir eventualmente ese desarrollo inmobiliario y eventualmente el fiduciario puede contratar una empresa constructora, etcétera, todo lo que le autorice el contrato, para transferirles a los beneficiarios las unidades eventualmente habitacionales que surjan de ese desarrollo inmobiliario. De una forma un ejemplo práctico, de una forma muy lineal. Primera característica, ese inmueble que se transfiere del fiduciante al fiduciario, como dijimos recién, sale de la órbita dominial del fiduciante. Dicho de una manera muy clara en cuanto a los efectos, quiere decir que deja ser de propiedad del fiduciante. Para incorporarse, para pasar a ser el nuevo dueño del fiduciario, no, sino que ese bien, por eso que hablamos de patrimonios de afectación, pasa a estar registrado notarialmente a nombre del fiduciario, pero generalmente ese bien tiene el destino que está establecido en el contrato de fideicomiso. Y el fiduciario, como tal, acá la pregunta en cuanto a los efectos prácticos del contrato, ¿eso quiere decir que los acreedores del fiduciante pueden eventualmente atacar o pedir eventualmente la ejecución de los bienes otorgados en fideicomiso en un fiduciario? La respuesta categórica es no, porque el fiduciante, desde el momento que los transfiere bajo un contrato de fideicomiso, pasan a estar registrados a nombre del fiduciario, que no adquiere la titularidad, pero que se obliga a administrarlos para llevar adelante la finalidad que estuviera establecida en el contrato de fideicomiso. Y acá vamos a las dos partes que recién preguntaba su compañero. Un segundo, por favor. Los beneficiarios, es decir, el producido eventualmente, o el destino, o eventualmente, pensemos en un contrato de fideicomiso simple, en donde eventualmente los beneficiarios son personas inhábiles, en términos, son menores, se podría celebrar válidamente un contrato de fideicomiso en el cual ciertos bienes van a ser administrados temporalmente por un fiduciario, para que cuando los beneficiarios, en este caso personas menores de edad, por lo tanto no hábiles para poder obtener o registrar los bienes de propiedad, para que les sean transferidos esos bienes cuando adquieran la mayoría de edad. Ese es otro ejemplo del contrato de fideicomiso. Con lo cual, este contrato de fideicomiso, la pregunta que ustedes harán, dijimos recién que hablábamos de contratos bancarios o financieros cuando una de las partes es una entidad bancaria o financiera, que tiene que ver estos ejemplos que eventualmente no involucran a una parte que es bancario financiera. Dentro de la clasificación del contrato de fideicomiso, tenemos diversas modalidades o formas del contrato de fideicomiso. Hablamos del contrato de fideicomiso financiero. En este caso, van a ver que lo que se les pide en el contenido del programa es la conceptualización, lo que estamos viendo en forma general, pero particularmente una de las modalidades bajo las cuales se puede establecer el contrato de fideicomiso. Y esa modalidad como tal es el contrato de fideicomiso financiero. ¿Cuál es la nota característica que tiene el contrato de fideicomiso financiero? Una particularmente, que es específicamente en donde el fiduciario, que dijimos recién, lo conceptualizamos, es precisamente una entidad bancario-financiera, o como dice la ley, una sociedad de objeto específico autorizada por la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Se supone que el contrato de fideicomiso financiero es donde vemos con total plenitud lo que dijimos al comienzo, que es la función de financiamiento propiamente dicha. Alguna de las formas para poder obtener específicamente financiamiento es bajo la forma de un fideicomiso financiero. Y de vuelta se lo voy a explicar con algún ejemplo práctico para que lo puedan advertir. Dentro de las facultades que tiene el fiduciario de un fideicomiso financiero, lo van a ver cuando repasen este tema, tiene la potestad de poder emitir el fiduciario con el producido que reciba, puede otorgar tanto certificados de participación
como eventualmente debentures o títulos de participación. Pensemos en este esquema. Una compañía, cualquiera, la que quieran, que tiene grandes flujos de caja, es decir, que administra volúmenes permanentes de flujos de efectivo, pensemos en los casos más disímiles. Pensemos, por ejemplo, una administradora, por ejemplo, o una compañía que tenga la concesión de una concesión pública de un servicio de peaje. ¿A alguien le queda duda de que esa compañía recibe flujo de caja permanente? Esa compañía, en el ejemplo hipotético que estamos dando, podría requerir financiamiento, eventualmente para nuevas inversiones, nuevas obras, etc. Ese flujo, básicamente, podría ser, bajo la estructura de un fideicomiso financiero, ni más ni menos que la garantía o la cobertura de un anticipo, y acá ya empezamos a mezclar, de un mutuo bancario, que podría estar garantizado con un fideicomiso financiero. ¿Cómo sería la estructura básicamente de ese negocio? Una entidad bancaria financiera les da un préstamo a esta empresa pública y en garantía del repago de ese mutuo bancario, válidamente la compañía fiduciante en este caso podría ceder los derechos y acciones que tiene sobre la percepción del cobro de peaje en un determinado tiempo, hasta tanto se cubra tal monto, para poder repagar parte o en garantía del pago de ese mutuo bancario. Con lo cual, el fiduciario como tal va a ser acreedor de todo ese flujo generado por el servicio de peaje. Y acá ven con total plenitud. Una parte, el fiduciario puede ser un fideicomiso financiero, se ve con total naturalidad la función de financiamiento, porque acá el fideicomiso financiero lo que está haciendo tiene una función de financiamiento y de cobertura, con lo cual, ¿por qué nos referimos puntualmente a este contrato? Más allá de que el contrato de fideicomiso es un contrato excesivamente amplio y que se puede concretar en ejemplos como los que vimos, el contrato de fideicomiso financiero como tal tiene estas notas que tanto el fiduciario puede ser una entidad bancaria financiera o especialmente autorizada y donde se ve con total claridad la función de financiamiento que tiene. Con lo cual, dicho esto respecto al fideicomiso financiero, lo que tienen que tener especialmente presente es el efecto que tiene el contrato de fideicomiso. Y de vuelta voy a repetir algo que mencioné recién al pasado. La transmisión del dominio fiduciario del fiduciante al fiduciario tiene plenos efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el fiduciario que recibe esos bienes del fiduciante no responde por las deudas del fiduciante. O dicho de otra manera, los acreedores, siempre que no haya una cuestión de nulidad, que sea utilizado de forma fraudulenta, siempre que no se den esos supuestos excepcionales, los bienes que se transfieren de un fiduciante a un fiduciario solamente se van a utilizar en beneficio de los beneficiarios establecidos en el contrato de fideicomiso y eventualmente los acreedores del fiduciante no pueden atacar especialmente ese patrimonio. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿el fiduciario puede pagar los compromisos bajo los cuales se haya obligado bajo los términos del contrato de fideicomiso? Sigamos con el ejemplo que vimos recién. Eventualmente un fiduciario que contrató una compañía constructora para que construya todo un emprendimiento inmobiliario, claramente sí. Por los compromisos que asumió el fiduciario bajo los términos del contrato de fideicomiso, con todo ese patrimonio de afectación, es decir, los bienes que conforman este contrato de fideicomiso, sí pueden ser eventualmente dispuestos para cancelar las obligaciones a las cuales se hubiere comprometido el fiduciario. Pero lo que quiero señalar, que muchas veces caen en el equívoco cuando se les pregunta en un parcial, los acreedores eventualmente del fiduciante no pueden atacar esos bienes. Es decir, son patrimonios, eventualmente podrá tomar
todas las medidas de ejecución forzada, coercitivas contra el patrimonio del fiduciante, pero nada tiene que ver esos bienes que se transfirieron al fiduciario. Sí, digamos. Si antes de ser transmitidos en el dominio fiduciario habían sido entregados en garantía, ¿qué pasa? Es que claramente usted no puede transmitir un mejor derecho del que tiene. Dicho de otra manera, vamos a tomar un ejemplo siguiendo con el ejemplo que teníamos. Si usted tenía constituida una hipoteca sobre un bien inmueble y lo transfiere eventualmente a ese bien a un fiduciario, claramente tiene una garantía previa. Con lo cual, primero que dudo que ese bien tenga cierta aptitud, no lo voy a poner en términos absolutos, pero ¿qué le serviría transferir el dominio fiduciario de un bien previamente garantizado? Porque recuerde, y acá no me quiero exceder en el tema, que bajo los términos de un derecho real de hipoteca, es altamente probable que cuando usted firme una hipoteca, se obliga precisamente a no transferirlo, pero no porque sea factible, porque nadie se lo va a recibir y porque contractualmente nadie, digamos, usted va a estar obligado a precisamente, si usted toma una hipoteca, no puede ceder el dominio de ese bien, porque está garantizando con ese derecho real de hipoteca muy probablemente un mutuo con garantía hipotecaria o la forma que sea. Con lo cual, el ejemplo que veo no lo veo ni siquiera viable desde el punto de vista tanto contractual como legal. ¿Queda claro el fideicomiso? Quisiera saber cuáles son las diferencias entre el beneficiario y el Ah. fideicomisario. Algo debe haber leído porque hay una discusión doctrinaria enorme de que algunas partes eventualmente lo consideran que son lo mismo, para decirlo de una discusión. No voy a tratar de esquivarle a la discusión doctrinaria. La discusión que se plantea es si el beneficiario del contrato de fideicomiso es diferente al fideicomisario. Cierta parte de la doctrina dicen que son lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde sale esta discusión? En el enunciado de la vieja ley de fideicomiso, y lo vemos reiterado en el artículo de ley, se habla de fideicomisario o beneficiario, y abre una discusión. Lo cierto, de una cuestión estrictamente práctica, son distintos grados de prelación en las que usted podría tener el destino de ciertos bienes. Se pueden establecer beneficiarios y eventualmente fideicomisarios. En la práctica, usted puede establecer un orden de prelación y ponerlos bajo cierto orden de, por ejemplo, el producido de ciertos bienes para que una vez, en el ejemplo que dimos, construida todas las unidades funcionales, vayan tal remanente a ciertos beneficiarios en primer orden y eventualmente al remanente de las unidades o parte del bien vaya al fideicomisario. Se puede establecer contractualmente. Personalmente, lo que le diría es que tenga identificada como concepto que existen estas partes y de alguna manera identifiquen que son distintos grados de prelación. ¿Estamos con fideicomiso? Vamos a alguna conceptualización de lo que es el resto de estos contratos financieros. Recuerden que en el capítulo 17 tenemos leasing que vimos, fideicomiso, factoring, underwriting y contrato de tarjeta de crédito. Vamos a tratar de hacer una conceptualización de los tres contratos que nos quedan. Empezamos por el último que mencioné, contrato de tarjeta de crédito, algo que en la práctica seguramente todos utilizan. ¿Alguien se anima a decirme, ustedes como usuarios del contrato de tarjeta de crédito, qué otras partes intervienen? Para que a partir de la identificación de las partes intervinientes podamos generar una conceptualización de la misma manera que lo hicimos con el fideicomiso. Comerciante, usuario, el banco y también de manera indirecta el banco poniendo límites de tasa. Vamos por partes. ¿Quién emite la tarjeta de crédito? El banco. ¿Necesariamente? ¿Por qué dicen? Alguna entidad financiera, profe, por ejemplo, tarjeta naranja no es un banco.
Perfecto. Perfecto, Marcos. Perfecto. Lo primero, y ese es el punto al que quería llegar, cuando hablamos de entidades emisoras de tarjetas de créditos, nos referimos puntualmente a aquellas que son autorizadas, tanto por la vieja ley de tarjetas de crédito como por las nuevas disposiciones del código. Y pueden ser tanto, los emisores de la tarjeta de crédito pueden ser un banco propiamente dicho, o también una entidad financiera que estuviera especialmente autorizada y cuyo objeto sea la emisión y administración de tarjetas de crédito. Que tiene que estar también, al igual que una entidad bancaria, tiene que ser una entidad financiera, como lo dijo su compañero recién, por el Banco Central de la República Argentina, por la Superintendencia de Emisoras de Tarjetas de Crédito. Con lo cual, acá tengan presente que identificamos una primera parte, que puede ser el emisor de esa tarjeta, puede ser cualquiera de los bancos comerciales que dijimos, como también alguna entidad privada que no vamos a hacer publicidad, como la que mencionó su compañero, o cualquiera otra que emita tarjeta de créditos. Esa tarjeta, siguiendo un poco con las partes, que también lo decía su compañero, ¿a favor de quién? Vamos a identificarlo correctamente. Esa tarjeta de crédito se emite a favor de un tarjetaviente, que es el titular de la tarjeta de crédito. Cuando ustedes celebran el contrato de tarjeta de crédito, y empiezo con esta conceptualización, hay un primer contrato que forma parte, por eso que en la conceptualización del contrato de tarjeta de crédito, muchos autores hablan que es un sistema contractual. ¿Por qué? Porque bajo este contrato hay múltiples relaciones jurídico-contractuales previstas. Las vamos a ir identificando seguidamente. Dijimos, un primer contrato entre la entidad emisora, ya sea entidad bancaria o entidad financiera especialmente autorizada, y el titular de esa tarjeta de crédito o tarjeta habiente. Ese es un contrato que muy probablemente, sea el contrato que hayan firmado cuando les llegó, cuando tomaron tal o cual tarjeta de crédito. Si es que son titulares, el titular de la tarjeta que los ha firmado, o eventualmente cuando ustedes reciben alguna tarjeta de crédito adicional. Pero paralelamente, y acá está, por esto que hablamos de sistema contractual, hay otro contrato que no participa el tarjetaviente, que como dijo su compañero, es el contrato o la relación contractual que se plasma entre la entidad emisora de la tarjeta de crédito junto con los comercios para poder hacer uso de esa tarjeta. Recuerden también que si nos ponemos a ver los contratos las notas que vimos, las notas características de los contratos financieros, dijimos que es un contrato de financiamiento. Piensen, si no, cuál es la función primaria del contrato de tarjeta de crédito. Cuando ustedes usan la tarjeta de crédito, financiar consumos. De alguna manera, postergar el pago de ese. Obtener financiamiento, no voy a dar una definición. Es claramente un contrato de financiamiento. Siguiendo con esto, en este segundo contrato que estamos viendo, dijimos es el que se establece la entidad emisora y los comercios adheridos. ¿Por qué? Porque claramente en el marco de esos contratos es que los tarjetavientos usan la tarjeta. Si el comercio no está adherido al sistema de tarjeta de crédito de esa entidad emisora, ¿creen ustedes que lo podrían usar? Claramente la respuesta es no. Por eso que hablamos de distintos niveles de contratos. Pero también, cuando ustedes usan la tarjeta de crédito, no celebran operaciones con el banco, sino que celebran operaciones entre el tarjetaviente o titular de tarjeta de crédito con el comercio adherido, en donde no participa el banco o eventualmente el emisor de la tarjeta de crédito. Esos contratos, esas relaciones contractuales, como las acabamos de ver, tanto entre el emisor, repito, y el tarjetaviente o titular de tarjeta de crédito, entre el emisor y los comercios o establecimientos adheridos al sistema de tarjeta de crédito, y ese contrato que ustedes perfeccionan cuando utilizan la tarjeta de crédito, con el titular de tarjeta de crédito, paga los consumos con el comercio,
conforman el sistema de tarjeta de crédito. Por eso es que decimos, un segundo por favor, por eso es que decimos que estas múltiples relaciones jurídicas son las que conforman y le dan vida a este contrato de tarjeta de crédito. Y es importante que puedan identificar estas tres partes claramente relacionadas con las cuales obviamente se relaciona el contrato. Sí, dígame por favor. ¿Hay una diferencia jerárquica o algún tipo entre la relación contractual del ente financiero con el tarjetamente, el ente financiero con el comercio habilitado, y esta, como que yo creo que la relación tarjetamente y comercio se posibilita en función de aquellas otras dos relaciones que están constituidas? Claramente, en un orden de prelación, como usted dice, definitivamente el tarjeta de venta no va a poder celebrar ninguna compra en tal o cual comercio si previamente ese comercio no hubiera adherido al sistema de tarjeta de crédito, con lo cual sí está claro su comentario respecto de que hay alguna manera, si tenemos que verlo en términos de orden, de celebración, y yo creo que definitivamente el primer contrato claramente tiene que ser el contrato que celebran los establecimientos adheridos con el emisor de la tarjeta de crédito para poder darle beneficios a los nuevos titulares de esa tarjeta. Pero si quieren es una cuestión estrictamente operativa y de orden lógico, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿tomaríamos estos tres contratos como uno solo, digamos? Como en este, usted nombró sistema de tarjeta de crédito. Sería como un contrato que relaciona a los tres. Si nos llegas a hacer alguna pregunta. Exactamente. Bien. Exactamente. Por eso que se llama, para ser bien preciso, Marcos, se habla de contratos conexos o sistema contractual de contratos conexos. Pero es un solo contrato que se perfecciona por múltiples relaciones jurídico-contractuales que llevan adelante el perfeccionamiento del contrato y la finalidad que tiene previsto el mismo, que es, como dijimos recién, otorgar financiamiento. Es un solo contrato que se perfeccione por múltiples contratos que son conexos y que no necesariamente implican la participación de todas las partes de esos contratos. Usted no firma un contrato con el comercio, sino que va y adquiere un bien y cancela la obligación eventualmente con el comercio, obviamente con el sistema de tarjeta de crédito. Buena pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las cuestiones relevantes en este tema del contrato de tarjeta de crédito? Que para colmo están, sin entrar en cuestiones obviamente de política ejecutiva o de disposición, pero claramente uno de los temas que eran particularmente relevantes en el sistema de tarjeta de crédito era eventualmente la aplicación de límites a la tasa de financiamiento, o no. Voy a tratar de ser totalmente descriptivo de esta situación. Una de las cuestiones que preocupaba muchas veces al poder central de turno era cuál era la tasa que se aplicaba de financiamiento. Durante mucho tiempo, el Banco Central, a través de la superintendencia, aplicaba tasas de referencia bajo las cuales el financiamiento de los saldos de tarjeta de crédito podían ser establecidos. Y acá, de vuelta, otro concepto importante. Lo que se genera en esto, por eso vuelvo un segundo, por favor. Vuelvo a este tema de los contratos. Atrás de los contratos que se celebran, definitivamente hay ciertos derechos y obligaciones. Cuando uno hace un consumo de tarjeta con el pago mediante una tarjeta de crédito, no quiere decir el pago de esa operación, vamos a tomarlo como un contrato de compraventa, esa compraventa que hace el titular de la tarjeta, eventualmente va a ser cancelado por la entidad emisora bajo los términos del contrato que hubiera celebrado con el comercio adherido. Dicho de otra manera, eventualmente el saldo de la compra-venta que hizo X persona va a ser cancelado por el emisor bajo los términos que estuvieron fijados. A tantos días, con tanto interés, etcétera, etcétera, etcétera. Es una relación jurídico-privada entre el emisor y los establecimientos adheridos. Que de autonomía y la voluntad tienen poco, porque muchas veces estas condiciones bajo las cuales se paga, básicamente
son establecidas por este sistema. Imagínense todas las controversias que podría haber, no es lo mismo que le cancelen el fruto de la compra-venta a 48 horas que a 10 días, no es lo mismo que la tasa de descuento se la paguen con tal tasa o cual plaza, y sobre eso hay mucha discusión eventualmente por la posibilidad de negociar que tienen, imagínense, el kiosco Don Juan, qué posibilidad tiene con algún emisor de una tarjeta de crédito grande si le pagan el saldo de la compra-venta a 10 días, 15 días o 48 horas. Dejando de lado esa discusión, que es una discusión presente, por supuesto, y que de ahí, si uno mira lo que ocurre en la región, si uno mira lo que ocurre en Brasil, lo que mira en Chile, los plazos de liquidación de esos consumos son extremadamente cortos. En Argentina, por las cuestiones propias, el plazo de pago generalmente son 10 días. 10 días en que eventualmente el establecimiento adherido tiene que estar financiando ese consumo. Con el costo del dinero que tienen, saquen el cálculo de cuál es el costo implícito que tiene ese monto. Pero ese es en una punta, en una relación, siempre ha generado preocupación cuál es la tasa del financiamiento, del saldo deudor que genera la tarjeta de crédito. Y acá tienen que entender bien esto, porque cuando uno eventualmente cancela y ustedes lo conocen muy bien, cuando uno cancela la obligación de pago, paga por supuesto la operación, eventualmente en el resumen que van a recibir, al plazo que estuviera establecido, le va a aparecer esa operación. Y ustedes ahí tienen dos alternativas. Lo que digo no es ni más ni menos que la práctica habitual de aquellos que usamos tarjeta de crédito. Al término del vencimiento de los plazos en los cuales se compra la tarjeta de crédito, ustedes pueden cancelar el saldo total o financiar eventualmente ese saldo durante el plazo. La preocupación muchas veces es a qué tasa se financia ese saldo. Si no se cancela el total de la operación al vencimiento pactado, definitivamente van a quedar sujetos a la tasa que se establezca por estos saldos deudores del titular de la tarjeta. Bueno, de una forma muy descriptiva, este fue un tema de mucha atención. Muchas veces tuvimos, haciéndolo muy rápido, limitaciones de la tasa, libertad de la tasa, con lo cual había una regulación, por eso que alguien al principio cuando mencionamos las partes, es un contrato que si uno lo mira tal vez para atrás, tuvo mucha intervención estatal porque se regulaban cuáles eran las tasas de financiamiento que podían darse sobre esos saldos deudores. Muchas veces esa tasa estaba deprimida, subsidiada. Bueno, eventualmente, bajo la mirada presente, esa tasa hoy está desregulada y claramente, esa tasa está de alguna manera sometida al escrutinio público. Ustedes van a elegir eventualmente la tarjeta de crédito que les dé mayor tasa de financiamiento o menor tasa de financiamiento. Ese es el razonamiento que subyace en una liberación de tasas para que sean los tarjetavientes quienes eventualmente elijan cuál es la tasa. Esa información, que acá lo atamos con lo que ya vimos de normas de defensa del consumidor, no es ni más ni menos que son las normas, si ustedes le preguntan o tienen que ver cuál es la relación de un contrato de tarjeta de crédito con las normas de tutela del consumidor, no es ni más ni menos que la posición asimétrica que tienen las partes intervinientes. Cualquiera de nosotros que saca un contrato, que obtiene una tarjeta de crédito, lo que hace es qué tipo de contrato celebra, dejando de lado que celebra un contrato de tarjeta de crédito. Celebra un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Tiene cero poder de negociación porque no es ni más ni menos lo que presta es conformidad a ciertos términos establecidos. Con lo cual, tratándose de un contrato por adhesión, se ve beneficiado con todas las normas de tutela establecidos por las normas de derecho al consumidor. Una de esas estipulaciones es tener derecho a obtener una información clara y veraz de la información bajo la cual lo celebra. Y dentro de esa información cobra particular relevancia la tasa
tanto de financiamiento como el costo financiero total bajo el cual ustedes tienen que pagar, porque no es lo mismo solamente, y no quiero entrar en la cuestión de intereses, pero no es lo mismo solamente la tasa por financiamiento que eventualmente aquellos cargos adicionales que le van a generar un costo financiero total superior al que solamente aplica por el financiamiento del saldo deudor devengado. Dicho todo esto, es especialmente relevante tener presente que en el contrato de tarjeta de crédito no solamente nos encontramos en la conceptualización con un contrato que es un sistema contractual de contratos conexos entre diversas partes involucradas, pero que en un tramo de ese contrato, especialmente en el que celebra el titular o tarjeta viente, con la entidad emisora de la tarjeta de crédito, no es ni más ni menos que un contrato por adhesión y por tanto cobra particular relevancia todas las normas que ya vimos de tutela del consumidor, de que tienen que ser, cuáles son los principios de interpretación, términos claros, que no puede haber cláusulas lesivas en perjuicio del tarjetaviente, es decir, todas las estipulaciones que vimos de tutela de defensa del consumidor. Sí, me iba a hacer una pregunta. ¿Yo? No, perdón. Habías levantado la mano, perdón. No problema. ¿Alguna pregunta hasta acá de tarjeta de crédito? ¿Queda claro básicamente cómo funciona? Lo que les sugiero es que identifiquen, porque se habrán dado cuenta que es un sistema de relaciones contractuales, que conforman un solo contrato y que básicamente en esos contratos surgen evidentemente distintos derechos y obligaciones para cada una de las partes intervinientes. Sí, adelante. ¿Siempre un contrato bilateral? Qué buena pregunta. Definitivamente es un contrato, básicamente, yo no diría, es un contrato plurilateral, porque intervienen diversas partes, aunque claramente, no se la quiero hacer muy complicada, pero si yo miro individualmente cada uno de los contratos conexos, es definitivamente bilateral. Pero a mí, yo me quedaría, si les llegara eventualmente, no para un multiple choice, porque no vamos a entrar en esa discusión de bilateralidad y plurilateralidad. Pero si tuviera que desarrollar, quédese muy fuerte con el concepto que es un sistema contractual de contratos conexos que involucran diversas partes. Esa sería la respuesta apropiada. Y nombre las partes intervinientes y los contratos que se generan a partir de ellos. Pero no me quedaría, y ahí sí tiene contratos bilaterales, que es la conceptualización que ustedes van a encontrar en el manual de cátedra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. ¿Alguien escuchó, sabe qué es un contrato? A lo mejor han celebrado un contrato de factoring, underwriting. Vamos por el nombre más raro, underwriting. Si tuviera que conceptualizarlo de alguna manera, de alguna forma muy simple, lo vamos a explicar con un ejemplo práctico. En una emisión o en una estructura de financiamiento que involucre la emisión de títulos valores por parte de una entidad privada, por ejemplo, una sociedad anónima que cotiza en cualquier mercado público cotizante, cualquier bolsa, que emite acciones, una compañía privada que quiere emitir obligaciones negociables, debentures, es decir, títulos privados para obtener financiamiento. La gran diferencia es que cuando hay una emisión de acciones, lo que está haciendo esa compañía, lo van a ver seguramente cuando cursen sociedades, si es que algunos ya no lo curso, lo que está haciendo es una apertura de capital del propio capital para esa compañía, o si se trata de un título de deuda propiamente dicho, un debenture, una obligación negociable, eventualmente alguna caución, lo que está haciendo es emitir deuda. Hago esta diferencia porque en un caso hay emisión de certificados de propiedad de la sociedad y en otro caso son títulos de deuda. Ese título de deuda lo que le va a dar muy rápidamente le va a dar un retorno o una tasa de interés que va a estar establecido en las condiciones de emisión de esa, por ejemplo, vamos a tomar una obligación negociable. Perdón. En el caso de los títulos de deuda, entonces... Son títulos, son básicamente títulos que emite una compañía para obtener financiamiento
y que se arreglan por las condiciones de emisión. A diferencia de las acciones, vos no sabes qué flujos vas a tener. Y en cambio, En las acciones, está buena la pregunta, porque lo que yo compro es un derecho a una participación en la parte establecida en esa acción sobre la propiedad de una compañía. Y mi retorno va a estar dado eventualmente por las utilidades que se devenguen de la actividad de esa compañía. Y eso es una cuestión aleatoria y que queda sujeta. En un caso soy propietario, me convierto en propietario de esa compañía, dicho de una manera muy simple, y en el otro caso soy meramente un acreedor a los intereses o al retorno que me genera esa emisión. Eso es una emisión, una estructura financiera de una forma muy genérica. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque en la emisión es donde interviene habitualmente lo que se llama, o es donde se celebra el contrato de underwriting. Que el contrato de underwriting como tal involucra la participación de una entidad bancaria o financiera, y disculpen, no es por una cuestión de modismo estar hablando en inglés, sino porque el contrato se llama así, y lo nominamos en inglés. Existe un underwriter, que es básicamente una entidad bancaria o financiera que participa en una emisión y que facilita, o de alguna manera facilita, el éxito de esa emisión. ¿Por qué? Cuando alguien sale, vamos a pararnos, nos paremos exclusivamente en un título de deuda. Cuando alguien emite una obligación negociable, en una obligación negociable se establece tal compañía en el prospecto de emisión, disculpe, en el prospecto de emisión de obligación negociable, se establecen las condiciones bajo las cuales se emite esa obligación negociable. ¿Cuánto es lo que pueden invertir? ¿A qué se dedica la compañía? O sea, se detallan todas las condiciones de ese título propiamente dicho. Y se indica cuál es el monto pretendido de financiación que quiere obtener la emisión. Piensen, y lo pueden ver en algún diario, muchas veces, o entran a cualquier prospecto de emisión, tal compañía sale a buscar 500, 1.500 millones de pesos o de dólares eventualmente. Con lo cual, la finalidad del emisor, si yo les pregunto por sentido común, está en salir a obtener inversores que adquieran por lo menos esa cantidad de títulos. El underwriter lo que hace es facilitar la emisión. ¿Por qué? Una entidad, especialmente las divisiones de banca de inversión de cualquier entidad bancaria financiera, tanto locales como globales, ¿qué es lo que habitualmente tienen? Tienen una cartera de inversores dispuestos a facilitar, a proveer de financiamiento, dicho de otra manera, a comprar títulos que el underwriter le va a facilitar. Hay inversores para todos los gustos, de todos los colores, locales, globales, que miran eventualmente, tiene un apetito de rentabilidad. Si la compañía X, con estos títulos, sale con una rentabilidad apropiada y la actividad es interesante, recuerden que en una emisión, no me quiero ir para irme al tema, pero en una emisión hay un dictamen de calificación del título, hay un análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un análisis completo de cuál es la viabilidad económica financiera del emisor. Con lo cual, el underwriter lo que va a hacer es ofrecer, eventualmente, después vamos a ver otra modalidad, salir a ofrecer al público inversor, tanto local, global, regional, el que quieran, que tal compañía está saliendo a buscar. Y claramente, el inversor lo que va a hacer, como haríamos cualquiera de nosotros, es revisar la aptitud, los informes, para ver si pone o no, eventualmente, hace un aporte de dinero adquiriendo estos títulos de deuda. Con lo cual el underwriter es una figura central, de vuelta, en las emisiones financieras porque facilita la emisión. Pero también podría ocurrir que el underwriter, en este caso una entidad bancaria financiera, por eso siempre hagamos este tipo de contratos, adquiera por sí eventualmente toda la cartera de emisión para asegurarle, es lo que se llama la modalidad de underwriting firme, para asegurar que tengo un solo adquirente, que es un underwriter en firme, eventualmente quien adquiera todos los títulos de esa emisión.
No es la modalidad habitual, pero también ocurre si la emisión es muy atractiva, haya ciertos bancos de inversión que adquieren la totalidad, con lo cual es una de las modalidades tanto de facilitar, ofrecer estos títulos, a cambio seguramente de alguna comisión o de algún fee establecido en el contrato de underwriting, o eventualmente si se celebra un contrato de underwriting firme, es el underwriter, básicamente entidad bancaria o financiera, quien adquiere toda la emisión. Después, si la sale a vender a la cartera, si la sale, ya es otro negocio colateral financiero. Pero básicamente el contrato de underwriting, relaciónenlo claramente con una emisión de tipo financiera, como vimos recién, en donde participa una figura que es el underwriter, que es la entidad bancaria financiera, que lleva adelante esta estructura de facilitación de la emisión. Se los expliqué de la forma más claramente posible para que, más allá de la complejidad del nombre, es lo que habitualmente ocurre en este tipo de contratos. Sí. ¿Quién se ocupa de calificar los títulos y el riesgo? Dentro del mercado existen lo que se llaman calificadoras de riesgos. Las calificadoras de riesgos en cualquier mercado regulado están autorizadas por la autoridad bursátil del país. En el caso de Argentina, es la Comisión Nacional de Valores quien autoriza quiénes van a ser eventualmente las calificadoras de riesgo autorizadas. Ahí juegan eventualmente algunas de las calificadoras. Más prestigio tiene la calificadora, Fitch, Standard & Poor's, cualquiera de las calificadoras globales, se registran en ciertos mercados regulados. Son esas compañías, eventualmente, que están autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para poder emitir dictámenes de calificación de riesgo, quienes hacen el dictamen de calificación de cualquier emisión. Más prestigiosa es la calificadora, mayor viabilidad, más atractivo es el título. Hago acá un paréntesis, serían muchas grandes emisiones que terminaron fracasando, terminaron en la quiebra de la compañía, todas cuentan con dictamen de calificación, con lo cual hay muchos, si leen un dictamen de calificación, van a ver que muchas veces la opinión tiene if, pero bueno. Sí, es un condicionante. Son condicionantes de la opinión. Yo digo que esta es la mejor aula de las universidades del mundo, siempre que considera el color marrón el más lindo, la luz la mejor. Y empiezo a poner condicionantes de mi opinión, con lo cual, como bien dijo su compañero, depende de las condiciones. Pero daría para una enorme discusión, pero claramente hay un dictamen de calificación de riesgo, por lo que tienen que tener en cuenta que hay una tercera parte independiente del emisor que le otorga ese dictamen de calificación. Eso es lo importante. Uno es el emisor, y el otro sería emisor y underwriter. Y eventualmente como tercera parte colateral es el inversor. Pero el contrato de underwriter se celebra entre el emisor de los títulos o acciones de Ventures y el underwriter bajo un contrato de underwriting. Esas son las partes del contrato de underwriting. Y el emisor puede ser tanto persona jurídica como física. El emisor. Estoy pensando, no, persona jurídica definitivamente, compañía. Estoy pensando en ejemplo, buena pregunta, una persona física que haga una emisión de título. Se me ocurre un proyecto científico que necesita financiamiento y solo hay un científico que está. Bueno, a ver, un segundo. Buenísima la pregunta, porque por lo menos nos obliga a pensar a todos. Lo que le digo con total claridad es que una persona jurídica con actividad comercial, sociedad anónima, etcétera, claramente califica para una emisión. Persona física, estoy pensando por el contrario, si hay alguna prohibición, como usted dice, algún ejemplo de una persona física que quiera hacer una emisión. No se ve, no es habitual, pero no está prohibido, y lo que no está prohibido está permitido, con lo cual no es lo habitual. También le quiero decir que una persona física haga una emisión hasta no resulta conveniente desde el punto de vista de la atracción. ¿Por qué? Porque definitivamente tener que calificar la estructuración jurídica de una emisión habitualmente son hechos por personas jurídicas. ¿Por qué? Porque hay una estructura jurídica con cierto patrimonio, con estados contables, con balances, con lo cual lo normal, natural y habitual es que sea una sociedad comercial la que haga la emisión, o alguna de las personas jurídicas habilitadas para por ejemplo, si usted toma obligaciones negociables,
para contestar su pregunta y vuelvo sobre el tema. Cuando uno mira la ley de obligaciones negociables, personas físicas no pueden emitir obligaciones negociables. Sí, eventualmente, personas de carácter público, asociaciones, personas, pero no una persona física. En el caso de emisiones de acciones, con lo cual estoy pensando por contrasentido, quédese con el concepto que es una persona jurídica. Eventualmente, para obtener una emisión, coberturas, y medida base, algún contrato privado entre ciertos inversores y eventualmente esa persona física, si esa persona física tiene algo que resulta atractivo para algún inversor. Pero no lo involucraría con una emisión de títulos. Vamos con contrato de factoring. ¿Alguien sabe, escuchó? Tercera pregunta, a ver, una respuesta y me voy feliz. Contrato de factoring. ¿Leasing entendieron qué era? Factoring va por ahí, a ver. O léanlo, a ver, alguien que tenga si lo leen rápido, a ver, por lo menos para que lo hagamos. ¿Qué involucra el factoring? Básicamente, en un contrato de factoring, lo que tenemos es la facilidad, de vuelta es un contrato de financiamiento, en donde claramente, muchas veces, es una parte accesoria que facilita la adquisición de ciertos bienes. Piensen, si no, que muchas veces necesito algún bien, pero cuando pensamos de bienes, pensemos en bienes de un valor patrimonial muy, muy significativo. Entonces, lo que puede ocurrir de una forma habitual es que para poder adquirir ese bien, para poderlo adquirir especialmente a ese bien, tengamos que celebrar un contrato. ¿Quién está que veo ahí? Ah, ok. No, porque la verdad digo, hay alguien que no estoy viendo. Pero piensen que para adquirir ese bien, eventualmente tenga que hacer una erogación. Déjenme ver una cosa, cómo es. Una erogación financiera muy fuerte. Quiero chequear una sola cosa. Acá dice, el factoring es un servicio que presta la empresa financiera. A través de él, las empresas pueden adelantar el cobro de sus facturas cediéndolas a un tercero. El tercero, llamado factor, se encarga del cobro y garantiza un buen final, incluso en caso de impago del deudor. Ahí nos referimos a eso, un segundo. Quiero ver cómo está. Lo tenemos en contratos bancarios y financieros. Esta está en contratos bancarios y financieros. ¿Cómo? Está en el otro libro. No. Pero era solamente para chequear una cuestión en la página. Vamos, el contrato de factoring, pero con este tema. Un poco a ver, lo que muchas veces ocurre es para facilitar, es un contrato de financiamiento, es un contrato que facilita a aquellas compañías que tienen una emisión eventualmente tienen muchas deudas por cobrar, básicamente. Cuando uno piensa lo que el contrato de factoring, lo que habitualmente en dónde se utiliza, son aquellas compañías que tienen generación de créditos por ventas, eventualmente por grandes volúmenes de venta. Piensen en cualquier compañía eventualmente que vende o comercializa ciertos bienes o productos. El gran problema, eventualmente, en este tipo de operaciones, es que claramente cualquiera de estas compañías lo que quiere asegurar puntualmente es la cobranza especialmente de esos títulos o de esas ventas que realiza. En el contrato de factoring, lo que hace
hay una parte que se llama factor, que es aquel que celebra el contrato de factoring en beneficio de otra, para poder facilitar la cobranza de todas esas deudas que se generan la venta de mercaderías. En ese contrato que de vuelta, muchas veces lo que se hace habitualmente es, ¿por qué hablamos de un contrato de financiamiento? Porque el producido de todas esas deudas que genera la compañía son previamente anticipadas por, en este caso, por la compañía que celebra el contrato de factoring. Que son compañías que ustedes dicen, bueno, ¿dónde eventualmente está? ¿Cuál es la utilidad real? Tengo una compañía que vende habitualmente celebra muchas operaciones por compraventa de bienes, o eventualmente podrían ser hasta servicios, eso tiene muchos créditos por cobrar. El objetivo de esta parte interveniente claramente es asegurarse la cobranza de todos esos créditos que tiene. Hay otra parte que eventualmente tiene que asegurar, quiere asegurar la cobranza de esos bienes. ¿A cambio de qué? Podría eventualmente anticipar los fondos de esas operaciones a cambio eventualmente de una tasa de descuento. Ustedes se preguntan, pero ¿dónde está la utilidad de esa compañía? Claramente, en vez de la compañía emisora de todas esas ventas, en vez de esperar el vencimiento, los plazos de pago, se asegura, bajo los términos de un contrato de factoring, se asegura una disponibilidad inmediata de ese flujo de efectivo con una tasa de descuento aplicable según tasas de mercado. Y por otro lado, en el caso de las compañías que se hacen habitualmente operaciones de factoring, tienen toda la especialidad eventualmente para poder celebrar, para poder cobrar, recuperar, poder llevar entre todas las acciones, y con la tasa de descuento que cobran, más el producido de toda la cobranza, definitivamente te generan una rentabilidad entre la tasa de descuento y el recupero total de todas las deudas que le son cedidos. Una cuestión central en el contrato de factoring pasa por, como lo vimos en este ejemplo muy común que está desarrollado especialmente en el capítulo de este contrato en contratos bancarios y financieros, es la cesión de deuda. ¿Quién está legalmente habilitado bajo nuestro ordenamiento jurídico para poder cobrar un crédito? Básicamente aquel que tenga la legitimidad o que sea titular de ese crédito. Si alguien vendió eventualmente determinado bien o producto, es titular del crédito que se hubiera establecido al vencimiento del plazo pactado. Es decir, si yo vendí, voy a poner un ejemplo muy, muy común, hubiera vendido un producto o un bien a plazo, pensemos a 24 meses, 36 meses, lo que voy a ser acreedor de ese crédito al vencimiento del plazo pactado que se hubiera establecido. El gran problema que tienen habitualmente, o la cuestión central que se presenta en los contratos de factoring es cómo legitimar a la compañía para ver si se puede establecer una cesión de deudas de carácter global. Ustedes me preguntarán, claramente puedo hacer una cesión de créditos individual, pero piensen que eventualmente tengo que estar cediendo toda una cartera de créditos que sea donde tenga múltiples e innumerable cantidad de deudores. ¿Es eficiente hacer sesiones de crédito individual? Definitivamente la respuesta es no. Piensen que en un contrato de factoring yo tengo eventualmente múltiples deudores a los que tengo que salir a cobrar, con lo cual una de las cuestiones que se realmente facilitó eventualmente la celebración de este contrato es que en el nuevo Código Civil y Comercial, de una forma que tampoco es bastante controvertida porque fue discutida por cierta parte de la doctrina, se facilita lo que son las cesiones globales de deuda. Por eso, una cuestión central en el contrato de factoring, así como identificamos tasa de interés en el contrato de tarjeta de crédito, está vinculada especialmente con el funcionamiento de este contrato, que son vinculados con la cesión globales de deuda y la modalidad bajo la cual se puede establecer una cesión masiva de deuda. Los sujetos son un factor y el otro. Factor es el que celebra el contrato, y la otra es la empresa de factoring. Empresa de factoring, así le estoy mencionando. Factoring.
ING, factoring. O sea que la empresa factoring sería la entidad financiera. La entidad financiera, exactamente. O una entidad financiera o una empresa especialmente constituida al efecto para poder hacer ese tipo de operaciones. La empresa de factoring es la que compra La palabra correcta, la palabra vulgar que muchas veces se habla, son compañías que compran deuda o que facilitan el cobro de la deuda. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde está el negocio? Básicamente entre tasa de descuento y claramente cobrabilidad de esos créditos. Obviamente que atrás de este tipo de compañías, definitivamente, hay todo un expertise, un know-how, un seguimiento para poder facilitar. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de compañías? Y que la tasa de morosidad sea la más baja posible y que efectivamente la tasa de litigiosidad sea también la más baja posible. Como vemos en común respecto a todo este tipo de contratos, vuelvo al inicio de la clase, en este tipo de contratos básicamente se ven dos cosas con nitidez. Una parte interviniente que siempre nos encontramos con una entidad bancaria o financiera o una entidad especialmente autorizada por la Autoridad Regulatoria Financiera, y claramente son contratos que facilitan o tienen muy marcada una función de financiamiento. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Perdón? Muy marcada. Una función de financiamiento, definitivamente. Pregunta, ¿cómo vienen para el parcial? Acá su compañero me dice que viene muy bien y que está muy confiado en que va a tener seguramente una alta probabilidad. Esos son los beneficios de tener virtual y presencial, así que como del otro lado tengo poca participación, así que podemos decir todo. Bueno, por eso valoro mucho los que bueno, les cuento que estoy con mucha mejor suerte que algunos profesores. Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Casi que vamos a festejar que tengo 12 alumnos porque tengo profesores que me han dicho que tuvieron 3, 2, y no sé si, creo que 2 ha sido el registro. Estamos viendo si en algún caso tenemos 1. Así que con 12 alumnos los felicito, me siento plenamente satisfecho y subí, casi que diría, ahora voy a hacer aumentos del 400%. Esta clase ha sido altamente cotizada. Muchísimas gracias. Dejamos las preguntas ahora para el cierre de clase, así que bueno, nos desconectamos y muchas gracias.